me dijo mi madre. No vengas para Navidad. Y esas palabras me calaron, como un hielo metido en las venas, pero no dije nada. Fingiremos que no te conocemos, añadió mi hermano con un tono que solo él sabe hacer, cálido, pero cargado de veneno. No protesté. Es lo que siempre he hecho, quedarme callado, dejar que las cosas pasen como si mi voz no importara. Pero cuando su novia vio mi foto en esa fiesta, supe que algo iba a pasar. Estaba con ellos, supongo que disfrutando del calor de una casa decorada, de esas navidades perfectas que a mí nunca me tocaron. La escuché en el teléfono, la palabra sucia flotando en el aire, y en ese instante supe que lo que tanto temía había llegado. Ella rompió con él en ese mismo segundo, como si mi imagen fuera una condena. No lo entendí bien. No sé cómo una simple foto podía derribar todo un castillo de mentiras, pero sucedió. Solo unos días después, mi madre me llamó. Su voz era suave, cálida, como si estuviera intentando no despertarme de un sueño terrible. Me dijo que había estado esperando mi llamada, no de manera rimbombante, como en esas películas donde la gente se arrodilla en la nieve. Number era más como un suspiro largo, que trataba de encontrar consuelo en algo que ni ella misma entendía. Me hablaba de las cosas que había preparado, el relleno de romero, la receta que siempre pedían, aunque ni uno de ellos recordara que era yo quien lo hacía cada Navidad. Compré un suéter nuevo, verde, dijo, para que te sientas parte, hijo, para que sientas que estamos bien. Pero no estábamos bien, nunca lo estuvimos. Mi teléfono sonó 3 días antes de Navidad. Vi el nombre de mi hermano y supuse que era para coordinar el viaje compartido o para preguntar si podía traer servilletas. Nada más. Hola, me dijo, su tono bajo, el tono que usa cuando quiere suavizar lo que está a punto de decir. Siena viene a Navidad, ¿verdad? ¿Siena? No conocía a esa mujer, pero la había visto en una foto familiar. En la fiesta de Navidad, ella sonreía, casi como si estuviera flotando. Dije que sí, como si estuviera hablando de un asunto cualquiera, algo trivial, pero por dentro sentía que la conversación se cerraba sobre mí. Es un poco rara, continuó él, como si estuviera buscando una excusa. Se toma muy en serio esas cosas de la energía, ¿sabes? Como que la vibra de la habitación es importante. La vibra. Ahí estaba la palabra. Pesada. ¿Qué era eso? Dorian está realmente esforzándose con ella, continuó. No quiero que vengas, no es personal, pero sería mejor si no vinieras. No respondí de inmediato. Solo lo escuché, sabiendo exactamente lo que significaba. Está bien, murmuré, como si realmente me importara. Y colgué. El teléfono aún zumbaba en mi mano, pero mi mente estaba en otro lugar. La familia. La maldita familia. Siempre lo mismo. Me senté, miré la pantalla de mi computadora. Un cursor parpadeante me observaba, esperando una acción. Abrí mi aplicación bancaria. Hipoteca, cancelada. El préstamo del coche, cancelado. Fondo de ahorro congelado. Nada de eso me importaba, ni siquiera la fuga de agua que había arreglado el otoño pasado. Dejé todo eso atrás. No me preocupaba más. No publiqué nada, no envié mensajes, no traté de demostrar que me importaba. Solo apagué las luces del árbol, guardé los regalos que había envuelto y me fui a dormir, solo, en Nochebuena. Pensé que esa sería la peor parte, pero no lo fue. El día después de Navidad, estaba en pijama, comiendo una tostada fría, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Pero luego, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. No contestes, pensé. No, no contestes. Pero lo hice, y su voz, temblorosa, me atacó como un viento gélido. Tu tía Sharon me dijo lo que pasó, lo de Siena, dijo, casi al borde del llanto. Dorian está destrozado, y todo por tu culpa. ¿Por qué no nos llamas? ¿Por qué no puedes entender que queremos lo mejor para todos? Mi corazón latía fuerte en mis oídos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me culpaban? No entendía nada. Mi tía Sharon, la única persona en la familia que aún recordaba mi cumpleaños, me llamó después. Su voz era baja, como si intentara protegerme de algo más grande. ¿Qué pasó ayer?, me preguntó. Dicen que arruinaste la Navidad, pero ni siquiera estuviste allí. ¿Yo? ¿Arruiné la Navidad? No respondí. Solo escuché, intentando conectar los puntos. Y eso fue cuando comencé a entender. El problema no era yo, era lo que pensaban de mí, lo que habían dicho de mí. Y entonces, la verdad comenzó a salir, pero yo no estaba listo para escucharla. No todavía. El mensaje de voz de mi madre seguía retumbando en mi cabeza. No podía dejar de pensar en las palabras que había dicho, en cómo mi familia, que tantas veces había ocultado sus propios demonios bajo la alfombra, ahora me veía a mí como el chivo expiatorio. La Navidad no es lo mismo sin ti, me dijo mi madre con una tristeza disfrazada. Pero ¿cuántas veces me habían dicho eso? ¿Cuántas veces me habían dicho que todo estaba bien, solo para luego darme la espalda? Y lo peor, ahora me culpaban por algo que ni siquiera había sido invitado a presenciar.
Si tan solo hubieran hablado conmigo, pensé, pero en lugar de eso, me habían encerrado en una habitación oscura, llamada la hija difícil. Es una exageración, murmuré para mí mismo mientras revisaba mi cuenta bancaria de nuevo, buscando algo que me diera consuelo, pero no lo encontraba. La estabilidad económica no podía ocultar la herida. Esa tarde, mi tía Sharon volvió a llamar. No pude evitarlo, contesté. Su voz, siempre tan cálida y directa, se filtró por el teléfono como una bocanada de aire fresco. ¿Qué pasó, mi hijo?, preguntó, con la familiaridad que solo ella sabía darme. Dicen que arruinaste la Navidad, pero ni siquiera estuviste allí. De alguna manera su pregunta, tan simple y directa, me desarmó. ¿Arruiné la Navidad? ¿Yo? Ni siquiera sabía qué había sucedido, pero de alguna manera me habían convertido en el enemigo. ¿Qué vi en su fiesta?, pensé. Pero lo que no entendían es que siempre había estado fuera de lugar. Desde siempre. A mí me habían enseñado a hacer lo correcto, a ser responsable, a dar sin esperar nada a cambio. A veces, mi esfuerzo por encajar me hacía más invisible. Pero lo que realmente dolía era la manipulación. Mi tía suspiró en el teléfono, como si ya hubiera pasado por todo esto. Escucha, hijo, las cosas no son lo que parecen. Dorian nunca te lo dijo, pero se detuvo, como si buscara las palabras. La gente dice que estuviste en su mente, y sé que no fue fácil para ti, pero ¿por qué no intentas ir a hablar con él? ¿Dorian? Mi hermano. El niño prodigio que había hecho de su vida una serie de éxitos que todos esperaban de él. El niño que nunca hizo nada malo, que era brillante, talentoso, sensible. Todo eso, claro, en comparación con mi ser serio y pragmático. ¿Y ahora qué? ¿Qué querían? No podía ser. Mi hermano, el que nunca me miraba, el que siempre me ignoraba, ahora venía con una demanda. Hablamos de ti como si fueras parte del problema, pero no es personal. La conversación de mi madre y mi tía se mezclaban en mi mente como una olla de sopa que no lograba cocerse bien. La gente a su alrededor me veía como un problema que ni siquiera se molestaban en comprender. El tono siempre era el mismo. No te queremos aquí, pero no nos atreveremos a decirlo. De repente, algo cambió en mi interior. No era la confusión o el dolor lo que sentía ahora. Era la necesidad de justicia. De una manera muy extraña, me di cuenta de que la Navidad no me había arruinado. Ya lo habían hecho mucho antes. La Navidad era solo el pretexto. Mi familia había decidido que yo era el problema. Al día siguiente, mi hermano volvió a llamarme. Esta vez lo dejé sonar. No podía más. De alguna manera, en ese instante, el teléfono sonó como una amenaza. ¿Qué quería ahora? Finalmente, me decidí a responder. La voz de Dorian, áspera y tensa, me llegó al oído. ¿Sabes qué? No sabía que te afectaba tanto, dijo, como si de alguna forma él fuera la víctima de todo esto. ¿Lo sabía? ¿Realmente lo sabía? No lo entendía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Me quedé callado, esperando que él siguiera. Y siguió. Siempre pensé que estaba bien. Pensé que no te importaba nada, que no te dolía estar fuera de lugar. Pensé que no necesitabas a nadie, ¿entiendes? Pero, no sé, después de lo de Siena me hizo pensar, ¿y si estuve tan ciego que no te vi? Las palabras de Dorian flotaban en mi mente como una carga. ¿Ciego? No quería decirlo, pero sí, ahora lo veía claramente. No le importé, ni a él, ni a nadie. Mi respuesta fue fría, más por hábito que por coraje. No te preocupes, ya está claro. Y no necesito tu pena ni la de nadie. Me escuchó en silencio hasta que cortó, casi con prisa, como si se hubiera dado cuenta de que había tocado algo que no debía, algo que no sabía cómo manejar. Todo estaba sobre la mesa, pero aún faltaba lo peor, el silencio. El silencio que había estado reinando en mi vida durante años, como una sombra que no se iba, que me seguía. El silencio que ahora pesaba más que nunca. El silencio que me había dejado en el olvido de mi propia familia. Luego, después de un rato, mi madre me envió un mensaje de texto. Sus palabras fueron tan frías, tan impersonales, que me sorprendí de nuevo. Parecía que ni siquiera se molestaba en disimular. Decía, Dorian está mal, no sabe qué hacer. Tú eres la única que puede arreglar esto. Ayúdanos, por favor. Él te necesita. A veces, las palabras pierden todo su peso, todo su significado, cuando provienen de quienes nunca te vieron. ¿Ayudarles? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacerlo? Pero sabía que esto no había terminado. La guerra no estaba perdida aún. Y por primera vez en años, decidí no hacer nada. La noche cayó más rápido de lo que imaginé. La oscuridad en mi apartamento era densa, pero la luz de la computadora me mantenía conectado a todo lo que había dejado atrás. No podía dejar de pensar en la llamada de mi hermano, en su tono roto, esa falsa cercanía que parecía ser su única manera de decir, lo siento, sin realmente decirlo. ¿Por qué tendría que decirle a él que lo perdonaba? Si nunca me vio, si siempre fui una sombra en su vida.
¿Por qué ahora, de repente, tendría que aparecer como el héroe de su historia? Sentí el peso de esas preguntas en el pecho. ¿Por qué me querían ahora? No era porque me extrañaran, no porque me necesitaban, era por conveniencia, como siempre. Desperté al día siguiente con el sonido del teléfono interrumpiendo mis pensamientos. Era temprano, demasiado temprano. Los números que aparecieron en la pantalla me hicieron dudar antes de contestar. Mi madre. A veces, lo peor de todo no era que me llamaran, sino que sabían cómo manipular la situación, cómo me atrapaban con su falsa preocupación, esa que dolía más que cualquier crítica directa. No sé si deberías escuchar esto, pero ¿tu hermano? Comenzó, su voz entrecortada. Está pasando por un momento difícil y realmente lo necesita. ¿Qué esperaba que dijera? ¿Qué le ofreciera consuelo después de todo lo que había sucedido? ¿Qué podría decirle a alguien que había crecido bajo la sombra de la perfección mientras yo me convertía en el apoyo invisible? El que siempre estaba ahí, siempre dando, pero nunca recibiendo nada a cambio. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. La verdad de todo esto estaba tomando forma, y no era lo que esperaba. Mi madre continuaba hablando, pero sus palabras ya no me alcanzaban. Estaba pensando en algo más, en el momento en que había decidido cortar, en el momento que había decidido dar un paso atrás y simplemente dejar ir. No era fácil. El impulso de volver, de ceder ante sus demandas, era fuerte, pero algo se había roto dentro de mí. ¿Cómo podía ayudar a alguien que nunca me vio? ¿Qué podía ofrecerles después de todo lo que había hecho por ellos sin siquiera un reconocimiento? Corté la llamada sin decir una palabra. Ya no necesitaba escuchar más. No necesitaba que me pidieran ayuda, porque lo que querían no era realmente ayuda, era control. Al final del día, recibí un mensaje de texto. Lo sabía. Había sido de Siena. Su mensaje era breve, pero por alguna razón, esas pocas palabras se sentían como una bocanada de aire fresco. Hola, lamento mucho la confusión de ayer. Me enteré de muchas cosas, y siento profundamente si alguna vez te hice pensar que no te respetaba. Mi abuela me habló mucho de ti. Dijo que no te rendiste con ella, que siempre estuviste allí, incluso cuando todos los demás ya se habían ido. No es fácil encontrar a alguien que te vea de verdad, y tú lo hiciste. No te olvides de eso. Me quedé mirando la pantalla por unos minutos. Ella sabe, ella había visto lo que ellos nunca pudieron. Había entendido lo que significaba ser realmente visto, ser reconocido por lo que era, no por lo que ellos querían que fuera. Gracias, le respondí en silencio, antes de dejar mi teléfono en la mesa. No necesitaba nada más. Había algo curativo en esas palabras, algo que, por primera vez, me hacía sentir que no todo estaba perdido. Pero como siempre, mi familia no podía dejarlo pasar. Mi madre insistió en llamarme una vez más esa noche, pero esta vez no contesté. No iba a ser su portavoz, no iba a ser el mediador de sus culpas. Ellos necesitaban a alguien que arreglara el caos, que les diera sentido a sus vidas rotas, pero esa persona ya no estaba disponible. Ya no era yo. ¿Sabes qué? Me dije a mí mismo. Ya basta. Ya no iba a cargar con el peso de sus expectativas, ni de su amor desmesurado cuando les convenía. No iba a ser su salvador, cuando ni siquiera sabían cómo pedir disculpas. Mi paz, al fin, comenzaba a tomar forma, aunque, curiosamente, no era la paz que ellos esperaban. Mi paz era un silencio firme, un silencio que me pertenecía por completo. Y cuando mi padre me llamó al día siguiente, el sonido de su voz tan cargado de exigencias ya no me importó. No me interesa, le dije. Ya no tengo nada que decir. Y colgué. Ese día, un paquete llegó a mi puerta. No era lo que esperaba. No era lo que pensaba que recibiría. Me senté en el suelo, observando la caja pequeña que Siena me había enviado. No había carta, solo un dibujo de un sol en la nota adhesiva. Eso fue todo. Esto no es para mí, pensé. Pero lo guardé, lo metí en un cajón de mi escritorio, y por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír. El sol siempre encuentra su camino. La luz del día se filtraba tímidamente por las cortinas, dibujando sombras suaves en el suelo de mi apartamento. El paquete que Siena me había enviado seguía allí, guardado en el cajón. No tengo por qué abrirlo, me decía a mí mismo. Es solo una caja de chocolates, tal vez con una carta de disculpas que no necesito. Pero algo en mi interior me empujaba a abrirla, como si de alguna manera necesitara entender qué significaba realmente ese pequeño gesto. Con manos lentas, retiré el envoltorio y lo dejé caer sobre la mesa. No había carta como había supuesto, pero sí algo más, una pequeña caja de chocolates. Al principio no entendí por qué me sentí tan extraño al mirarlos. ¿Qué quería decirme ella con esto? Era algo tan sencillo, tan ordinario, que de alguna manera me desarmó. Todo lo que me había dicho mi familia en los últimos días, toda esa carga emocional que me habían echado encima, de repente se desmoronó frente a mí. No necesitaba sus palabras vacías,
ni sus intentos de reparación. En ese momento, el simple hecho de que alguien me hubiera visto sin querer cambiarme, sin juicio, me hizo sentir más en paz que todas las disculpas de mi familia juntas. El sol comenzó a brillar más fuerte en mi departamento, y por un momento sentí que no estaba solo. Había algo reconociéndome, algo que yo mismo no había podido encontrar entre todos esos años de sacrificios invisibles, de esfuerzos que nadie valoraba. En la tarde, después de dejar todo atrás, de no tomar las llamadas de mi madre ni de Dorian, me senté frente a mi computadora, como siempre lo hacía después de un largo día de trabajo. Pero esa noche no era como cualquier otra. Algo dentro de mí estaba diferente, más sereno. El correo electrónico llegó sin previo aviso. Mi madre había sido clara en su último mensaje. Necesitaban arreglar las cosas, lo que realmente significaba restaurar nuestra imagen. Su mensaje fue tan directo que casi me hizo sonreír de lo absurdo. Queremos que todo vuelva a ser como antes. No es personal. Solo necesitamos que hables con Sienna y le pidas que elimine su publicación. Esa parte me hizo detenerme. ¿Pedirme que arregle algo que nunca estuve involucrado? ¿Pedirme que intercediera para restaurar la reputación de Dorian, cuando ni siquiera se molestaron en ver lo que había hecho por ellos? ¿Qué se creen? Pensé en voz baja. Number ya no iba a ser su chivo expiatorio. Pasaron unos minutos antes de que decidiera responder. Me armé de valor y al final solo escribí una línea, una que resumía todo lo que había estado guardando. No puedo ayudarles con esto. Ya no estoy aquí para hacer que ustedes se vean bien. Me recosté en la silla, cerrando los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión sobre mí. Es lo que más me costaba, dejar ir esa última parte de mi alma que seguía esperando algo de ellos. Pero ya no más. Esa noche, mi padre me llamó. Su tono de voz no era el mismo que antes. Ya no era el tono de alguien que tenía control, sino de alguien que sentía que lo había perdido todo. Hijo, no te entiendo, me dijo, pero ya no sentí esa rabia habitual. No sé qué hacer contigo. Me quedé en silencio. ¿Qué podía hacer con alguien que solo me veía como una extensión de sus expectativas? No tienes que entenderme, respondí con calma. Ya no espero nada de ti. Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros. No necesitaba gritar, no necesitaba luchar. Ya había tomado la decisión de alejarme de todo eso. Dejar de intentar llenar vacíos que nunca serían llenados por más que diera. Al día siguiente, mi tía Sharon me llamó. Ya la conocía bien y sabía que lo hacía por una razón. Sienna se comunicó conmigo. Me dijo con una voz suave, casi con respeto. Me pidió tu dirección porque quería enviarte algo más. Me dijo que lo haría por la abuela Alma, porque sabe que no lo hiciste por reconocimiento, pero lo hiciste. Esa misma tarde llegó la carta. No era grande, ni llamativa, ni llena de palabras vacías. Era una carta escrita a mano, con papel grueso, y al abrirla, sentí que una parte de mí se liberaba. En sus palabras, sentí que finalmente alguien había entendido lo que había hecho por ellos, por ella, sin que se me pidiera nada a cambio. Dentro, Sienna hablaba de cómo su abuela Alma aún recordaba mis gestos, cómo había sido la única persona que no la había dejado ir, que había luchado por ella cuando otros ya se habían rendido. Y entonces me di cuenta de algo. El valor no está en lo que otros ven de ti. El valor está en lo que tú sabes que hiciste, lo que guardas para ti mismo. Sigue siendo quien eres, me dijo Sienna, porque la verdadera fuerza no se mide por lo que los demás piensan de ti, sino por lo que haces cuando nadie más está mirando. Guardé la carta con cuidado. La puse junto a mi escritorio, justo al lado de las fotos que había coleccionado a lo largo de los años. No había fotos de mi familia, sino de mis pacientes, de momentos en los que supe que hice algo que importaba. Esos eran los recuerdos que realmente importaban. Esos eran los momentos que me definían. La paz que sentí después de leer esas palabras no fue la paz que esperaba encontrar en su perdón. Fue la paz que surgió al darme cuenta de que ya no tenía que demostrar nada a nadie. La carta de Sienna estaba más allá de cualquier disculpa que mi familia pudiera ofrecerme. Era la única carta que necesitaba. Los días pasaron con la misma calma extraña que había llegado a mi vida, como si todo el ruido de las expectativas familiares hubiera sido apagado de un golpe, dejándome en un espacio tranquilo, casi vacío. Pero no era vacío de una forma vacía, sino completo. Completo de lo que había sido necesario para seguir adelante, para dejar de aferrarme a esas cadenas invisibles que mi familia me había impuesto. La carta de Sienna seguía allí, junto a mi escritorio, y aunque no la leí todos los días, cada vez que mis ojos caían sobre ella, sentía que mi alma se aligeraba un poco más. No era el perdón lo que necesitaba, no eran las disculpas de ellos, ni los intentos de justificar sus acciones. Number lo que necesitaba era reconocer que lo que había hecho por otros había sido suficiente. No necesitaba el aplauso ni el reconocimiento. No necesitaba ser el hijo que todos esperaban.
el hermano que nunca logró cumplir con sus expectativas. Eso me hizo pensar en el silencio que había llenado mi vida durante tanto tiempo. ¿Por qué había dejado que se perpetuara? Mi madre insistió una vez más, por teléfono, con su tono que ya me era tan familiar. «Sabes, Dorian está muy mal. Si solo hablaras con él, las cosas serían diferentes. Podríamos mejorar todo esto». Pero ya no sentía que fuera mi trabajo. Ya no podía seguir siendo el puente entre ellos y lo que necesitaban resolver. Yo no les debía nada. La presión de sus palabras ya no me tocaba. El peso que me habían impuesto, de ser siempre el que daba sin recibir, se deshizo con cada día que pasaba. Estaba aprendiendo a ser suficiente para mí mismo, sin importar lo que ellos pensaran. No era algo que pudiera explicar con facilidad, pero lo sentía profundamente en mi ser. En los días siguientes, me limité a hacer lo que necesitaba hacer. Me levantaba por la mañana, trabajaba, cocinaba, me tomaba mis descansos. La rutina no era aburrida ni vacía, simplemente era mía, algo que nunca había tenido antes. Había sido como vivir en una película donde otros escribían los guiones y yo solo me limitaba a interpretar lo que me pedían. Ahora, el guión era mío. El teléfono de vez en cuando seguía sonando, pero ya no respondía. No era porque tuviera algo contra ellos, sino porque ya no sentía la necesidad de estar disponible. La familia, en su versión idealizada, ya no existía para mí. Las llamadas que llegaban de mis padres, o incluso de Dorian, solo me recordaban lo que había sido mi vida hasta ese punto. Una vida en la que no era importante más allá de lo que podía dar, lo que podía hacer por ellos. Pero no era suficiente. Nunca lo fue. Una tarde, después de responder con una sonrisa nerviosa a un par de mensajes de texto, me di cuenta de algo. Ya no sentía esa urgencia de recibir su aprobación. Algo había cambiado. El chico que esperaba ser aceptado, que buscaba una conexión genuina con su familia, ya no estaba allí. Lo había dejado atrás. Y a medida que la conciencia de esto se asentaba en mi mente, entendí por qué me había sentido tan vacío todo ese tiempo. Nunca estuve buscando amor, solo buscaba ser visto. Y finalmente, alguien me vio. Sienna. No lo había buscado en ella, pero ella fue la que logró lo que mi familia no podía. Al principio sentí miedo. ¿Cómo podría seguir adelante sin ellos? ¿Cómo podría reconstruir mi vida después de tantos años de servir como alguien que nunca fue considerado parte de esa historia familiar que siempre intentaron proyectar? Pero algo dentro de mí se había fortalecido, no por el hecho de que me habían visto, sino porque había dejado de esperar que ellos lo hicieran. Mi familia nunca entendió el peso de las decisiones que tomé. No entendieron por qué me alejé, ni por qué mi vida ya no giraba en torno a sus expectativas. Pero eso ya no me preocupaba. Lo que importaba era lo que yo sabía, lo que yo sentía. Pasaron semanas, y el invierno comenzó a desvanecerse lentamente, como la niebla que se disuelve al calor del sol. Durante esos días, mi hermano trató de contactar conmigo nuevamente, pero ya no lo tomé tan personalmente. La última llamada de él me llegó a la tarde. Esta vez, sentí una calma extraña al contestar, como si ya no tuviera nada que demostrar. «Hola». Su voz sonaba más apagada que antes. «Sé que las cosas no fueron fáciles entre nosotros, y quiero pedirte disculpas por lo que dije». Me quedé en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire. «¿Perdón? ¿Por qué pedir disculpas ahora? ¿Era demasiado tarde?» No tenía ganas de decirle nada, ni de hacer un drama al respecto. Lo que sentí fue más bien una indiferencia tranquila. «Es una disculpa vacía», pensé. «Una disculpa tardía». «No hace falta», respondí finalmente, con una serenidad que me sorprendió. «No te preocupes, Dorian, ya no es necesario». La llamada terminó sin más, y al igual que ese silencio, la carga de tantos años se disipó poco a poco. Al día siguiente, mi tía Sharon me llamó. «Tu madre está bastante afectada por todo esto», me dijo. «Sigue insistiendo en que te disculpes, que aclares todo con Dorian». Sonreí para mí mismo. ¿Por qué insistían tanto en seguir arrastrando los mismos viejos fantasmas? Ya nada de eso me interesaba. «Dile que está bien», respondí con calma. «Lo he dejado ir». Es curioso cómo, en la vida, uno puede sentir que todo se ha resuelto de la manera más simple posible, sin grandes gestos ni explicaciones. Pero una vez que dejé de esperar que las cosas fueran diferentes, la paz me encontró de la forma más inesperada. A veces, todo lo que necesitas es silenciar el ruido y escuchar lo que realmente importa. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Lo curioso de este proceso es que, mientras más me alejaba, más claro me quedaba que nunca necesitaba las disculpas que tanto esperaba de ellos. La verdadera libertad no estaba en que me pidieran perdón, no estaba en esperar su aceptación, ni en reconstruir una relación rota por años de expectativas. La libertad estaba en saber que yo ya no me debía nada a nadie, excepto a mí mismo. El tiempo pasó con la misma calma que había llegado, una calma que al principio me inquietaba.
pero que poco a poco entendí como una forma de paz. Mis mañanas ya no estaban llenas de ese extraño vacío, ese impulso de buscar algo fuera de mí para sentirme validado. En cambio, comenzaban a encontrar sentido en las pequeñas cosas, como caminar por el parque al amanecer, escuchar el sonido del viento, ver cómo las hojas caían lentamente sin prisa. Ese tipo de cosas. Un día, después de mucho tiempo, me encontré revisando mis redes sociales por pura costumbre, sin esperar nada en particular. Fue entonces cuando vi la publicación de Siena. La había subido unas semanas antes, y al principio no la había notado. Pero ahora que la vi, me quedé parado frente a la pantalla, leyendo cada palabra como si fuera una carta dirigida solo a mí. Algunas personas esconden la crueldad detrás de sonrisas educadas y luces navideñas, pero en el momento en que vi esta foto, recordé cómo se ve la verdadera amabilidad, y no era nadie sentado en esa mesa. Su publicación, aunque breve, era un faro en medio de todo el caos. Ella había puesto en palabras lo que siempre había sentido, lo que había estado esperando a que alguien reconociera. Y ahora, por primera vez, sentí que alguien realmente me veía. No me importaba que no hubiera sido mi familia, porque, en realidad, Siena había entendido algo más profundo. Esa noche, después de leer su publicación, me dejé llevar por una sensación de paz que me llenó el pecho. No era una paz temporal, ni algo que pudiera deshacerse de un día para otro. Era el tipo de paz que llega cuando dejas ir, cuando sueltas las viejas expectativas, los viejos rencores. Esa paz se quedó conmigo, como un cálido abrigo en medio del frío. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años, tomarme el día libre. Me desperté tarde, me preparé un café fuerte y me senté frente a la ventana, mirando el amanecer. La vida ya no se sentía como una lucha constante por encajar en un molde ajeno. No necesitaba probar nada, no necesitaba ser aprobado, no necesitaba que mi familia me diera su bendición. La vida, tal como era ahora, era suficiente. La carta de Siena seguía guardada junto a mi escritorio, pero ahora la miraba de una manera diferente. No necesitaba demostrar nada a nadie. Ya había encontrado mi valor en otros lugares, en otros momentos. La gente que realmente importa no necesita que le recuerdes lo que hiciste por ellos. Lo saben y lo aprecian. Siena lo había visto, y eso me bastaba. Mi madre intentó llamarme varias veces después de nuestra última conversación. No contesté, no porque tuviera rencor, sino porque ya no había nada que decir. Ya no era su hija difícil, ya no era el familiar que intentaba llenar un vacío que nunca entendieron. Ya no era el chivo expiatorio de una familia rota. El teléfono siguió sonando, pero mi paz no se vio interrumpida. Cerré los ojos por un momento, respirando profundamente. Todo está bien. Por primera vez, me sentí completamente libre. No porque mi familia estuviera rota o porque no me hubieran pedido perdón, sino porque yo mismo había sanado, sin importar las cicatrices que dejaban atrás. Finalmente, entendí que la verdad siempre llega cuando más la necesitas. A veces no es la verdad que quieres escuchar, ni la que te gustaría que los demás entendieran, sino la verdad que te libera. Y esa verdad estaba en lo que había decidido hacer conmigo mismo. Dejé que el teléfono sonara, dejé que las expectativas de mi familia siguieran girando en círculos, y me permití caminar en una dirección distinta, la dirección de mi propia vida. Y aunque no sabía qué iba a traer el futuro, por primera vez, no me importaba. Ya no tenía que probar nada a nadie, y eso, finalmente, fue suficiente.